La segunda, un caso muy sonado aquí en México que nos mantiene y nos señala pues que hay grandes deficiencias tanto en la procuración como en la administración de justicia a veces, y que la situación en materia de género todavía es difícil en México. Vamos en una brecha en donde esperamos que pronto caminemos para que exista lo que marca el artículo 1 constitucional, acciones igualitarias en materia de derechos, en materia de paridad, en materia de género, etcétera. Así que vamos iniciando, muchachos de cero. Si gustan una pequeña, les dejé que hiciéramos un pequeño resumen acerca de cuáles fueron los derechos que ustedes consideraron que se violentaron dentro de esa película. ¿Quién inicia? A ver, déjeme ver. Pues mire, maestra, ¿sí? Yo no la vi. Yo no la vi. Yo no la vi, maestra. Pues si gustas, en Netflix se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, para que la veas. A ver, maestra, si gusta, yo tengo algunos comentarios, maestra, soy Perfecto. Rocío. Adelante, Rocío. Bueno, fíjese, maestra, que yo pienso que el crimen estaba organizado por el Estado, porque allí yo siento que los jueces o estaban amenazados para dar para dar la inocencia de este joven, pues el asesino. Entonces, o los amenazaron o los compraron, porque allí se me hace muy raro que él confesando que era el asesino y todo. Ahí en esa escena yo lloré, maestra, porque así que me impresioné mucho, estuvo muy cruda para esta mujer que, ay, ahora sí que qué mujer tan valiente, pero pues ya cuando alguien se mete con la mafia, ya ve que luego le quemaron su negocio de la maderería y sus hijos tuvieron que irse a otro lugar porque este muchacho se involucró con la mafia y pues ay, estuvo muy duro, pero qué valiente mujer que luchó hasta el final. Pero sí, qué injusticia de las autoridades. Y yo allí, ese gobernador, el que estaba actualmente, no sé si era Duarte, se me hace muy mafioso, maestra. No sé, como que no me cae bien. Okay. ¿Qué más, muchachos? ¿Quién más? Marichuy, tienes que quitar tu micrófono, poner tu micrófono. Ay, ya está puesto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdón. Perdón por el retraso. Rocío, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí. Rigoberto, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí, ya está. Ok, para escuchar a ¿quién iba a hablar? A Marichuy. A mí me parece que la mujer era una mujerona, no una mujer. Porque para tener la fuerza de voluntad que tuvo ella para buscar al asesino de su hija, sabiendo y conociendo todas las malas y costumbres que tenía el muchacho, aún así los ayudó, los tuvo en un lugar donde vivieran bien, pero lo peor de todo es el abandono de la justicia, de las personas que podían hacer algo y que además lo conocían, porque sí lo conocían. Y de todas maneras no quisieron. Y yo me acuerdo que en algunos de los noticieros que me causó bastante coraje, molestia, fue que el gobernador Rodarte, cuando entró, se le veía muy bonachón, muy elegante, muy sonriente. Y hubo una ocasión que no sé qué celebración tenían del Sagrado Corazón de Jesús y se atrevió el hombre a llevarlo él, porque el Sagrado Corazón de Jesús era lo máximo para Chihuahua y era lo que más les iba a ayudar para salir adelante. Mientras tanto, tenía ya
todo el problema de que la señora le estaba pidiendo ayuda, lo tenía ya encima y lo molestaba bastante. Ajá. Entonces, el hecho de darse cuenta de que toda la noche se ponía en la puerta el edificio de gobierno, creo yo que él ya iba con una consigna: acabar y quitarse de plano el problema. Con matar a la mujer se acababa todo. Y ella sabía también que iba a terminar mal, pero no le importó. Lo que ella quería era que se hiciera justicia. Y Rodarte hizo la justicia como él quiso. Y como acostumbran muchas otras autoridades. Y eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque se siente uno sin apoyo, sin ayuda, sin ninguna esperanza de que si tiene Ajá. uno un problema, se pueda volver, se pueda corregir, se pueda hacer justicia o se pueda resolver. Perfecto. Ok. ¿Alguien más? Yo pienso, maestra, Sí, que más que Rigoberto. nada sí, soy Rigoberto. Sí, te escucho. Más que nada, pues se violó su derecho emocional, fue violentada emocionalmente, porque pues tanto tiempo de no hacer justicia, ella estaba devastada emocionalmente de ver la impotencia pues que sentía de no poder que se le hiciera justicia, ¿verdad? Claro. Uno de sus derechos individuales, pues el derecho progresivo, ¿verdad? De que ya se veía, de que no se siguió pues conforme a la ley, los derechos que ya se habían visto antes, sino Ajá. que se vio en retroceso ahí, ¿verdad? Se vivió el Claro. retroceso de los demás derechos, Ajá. ¿verdad? Sí, así es. ¿Quién más, muchachos? A ver. Yo pienso en una cosa, maestra, ¿puedo hablar? Sí, claro que sí, Marichuy. Que los derechos humanos de precisamente de ella estuvo en el asesinato de su hija, en el asesinato de ella, primero porque a ella no le hicieron justicia para tomar al asesino, y el asesino tuvo el descaro de andar en la calle a la hora que quería y como quería, y la familia de él lo defendió en lugar de hacerlo a un lado. Ahí fue una verdadera, pues, le burlaron sus derechos, entonces ella se sintió burlada y siguió adelante, y toda la gente que la veía, creo yo que alguno estaría con ella, pero como nadie sabíamos cuál era su verdadero problema, solo la veíamos que hacía desfiles, que escribía pancartas, que todo eso. La segunda, que fue el hecho de que no le hicieron caso ni siquiera en la República, en el Palacio de Gobierno de la República. Y el tercero fue cuando la mataron a ella, aún sabiendo ella que sus derechos humanos nunca se tomaron en cuenta. Ok. Bueno, miren, muchachos, ¿alguien más quiere hablar? Sí, bueno, yo pienso que ahí se violó otro derecho, que es el derecho patrimonial, que fue cuando le quemaron su maderería, ¿verdad? Es ahí. Y al último, pues, finalmente el derecho a la vida, que fue cuando la asesinaron, la mataron. Así es, miren, muchachos, la verdad es que en
Pues en esta película, en este video, cortometraje, lo más importante es entender cómo desde el inicio existió una mala procuración y una mala administración de justicia. En primer lugar, para la hija. En segundo lugar, cómo la autoridad, al final de cuentas, a través de acciones de impunidad, de corrupción, no pudo garantizarle a esta mujer el derecho de salvaguardar la integridad de ella frente a estos malhechores. Y en segundo lugar, pues cómo también te das cuenta que la corrupción, como les comentaba anteriormente, los actos de corrupción siempre traen como consecuencia la violación a un derecho humano, y aquí lo estamos palpando. Creo que es un video fuerte, pero interesante, que nos dice, ¿por qué estudio yo derechos humanos? ¿Por qué esto pasa en el mundo? Y si algo podemos hacer, pues es bueno, ¿no? Que nos sirva de inspiración estos casos para entender que no hay barreras y no hay edad para que desde nuestra trinchera, desde donde están ustedes, poder defender nuestras causas. Ahora, vamos con el siguiente tema, muchachos, que es la clasificación de los derechos humanos. Ya dijimos hasta ahora en esta clase qué son los derechos humanos, cuáles son las generaciones de los derechos humanos, cuáles son las teorías filosóficas que explican los derechos humanos. Ya analizamos lo que marca el artículo 1 constitucional, que nos dice que todas las autoridades deben de promover, garantizar, proteger los derechos humanos, y si no es así, el Estado tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de sancionar y tiene la obligación de reparar a las víctimas los daños ocasionados. Ya dijimos también que las autoridades deben de respetar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad como parte de la defensa que tenemos en materia de derechos humanos y que nuestro sistema legal nos garantiza. Ya hablamos también en el artículo 1 que en México se prohíbe la discriminación en todas las situaciones, ya sea por sexo, por edad, por situación económica, por estado civil, por preferencias sexuales o por cualquier situación que traiga como consecuencia la afectación a la dignidad de nosotros como seres humanos. Ya vimos 2 películas en donde palpablemente nos damos cuenta que lamentablemente hay acciones en el mundo en donde hay violaciones a los derechos humanos, y el trabajo, las quise poner para entender por qué es necesario trabajar en materia de derechos humanos. Ya tenemos planteado nosotros leyes muy importantes, pero sin embargo suelen y siguen sucediendo situaciones difíciles en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado. Para muestra basta un botón, lo sucedido la semana pasada y esta, respecto a los muchachos que asesinaron, y como ellos hay muchos lamentablemente en todas partes del mundo y muchos en nuestro estado o en la República Mexicana. No es un mal únicamente de nosotros. No con esto quiero decir que estemos de acuerdo o que pues no pasa nada, ¿no? Es un mal que tenemos que terminar y en donde definitivamente tenemos que solicitar justicia. Tenemos que solicitar una buena procuración y una buena administración de justicia, como lo marca el artículo 21 constitucional, como lo marca el artículo 17 constitucional, y como cualquier gente que quiere vivir bien en un sistema democrático, se necesita. Miren, y hablando de esto, porque soy una apasionada del derecho, vamos a entender que todo lo que hemos visto hasta ahora está reflejado en nuestra ley constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de nuestra Constitución, en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado me garantiza a mí derechos humanos. ¿Cuáles son estos derechos humanos y cómo están clasificados? Encontramos derechos humanos, muchachos, de igualdad, de libertad, de seguridad política, sociales, económicos y políticos. ¿Estamos de acuerdo?
Vuelvo a repetirles. El Estado clasifica los derechos humanos en nuestros primeros 29 artículos como derechos de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, derechos sociales, derechos económicos, y posteriormente del 29 al 30 y tantos nos habla de derechos políticos. Y los derechos políticos son aquellos derechos que tenemos nosotros para poder agruparnos en asociaciones políticas, que son partidos políticos, y los derechos que tenemos de votar y ser votados. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien me lo repite, por favor? Sí, maestra. Perfecto, Sí. José, te escucho. Igualdad, libertad, seguridad jurídica, derechos sociales, derechos económicos y derechos políticos. Perfecto. Entonces, voy a pedirle a Sandrita, que le acabo de pasar por ahí. Sandrita, si me estás escuchando, por WhatsApp te acabo de mandar algo que dice, ¿cuáles son los derechos humanos? Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí me lo puedes poner, por favor? No, esos son los derechos humanos de las personas mayores. Te mandé después. No, otro, es otro. Es el último. Te lo mandé a las 10:20. Bueno, vamos iniciando, muchachos. Sigues adelante, por favor. ¿Cuáles son? Ok. Bueno, vamos a empezar primeramente, muchachos, con los derechos de igualdad y prohibición de discriminación. Si ustedes se fijan, muchachos, dijimos que tenemos derechos de igualdad. Bueno, ¿cuáles son esos derechos? Primeramente, vamos a hablar qué son los derechos a la igualdad y la prohibición de la discriminación, que lo vemos contemplado en el artículo 1 constitucional, en donde dice que todas las personas somos iguales ante la ley. Esto también se ve establecido en el artículo 13 constitucional, en donde se establece que en México se prohíben los tribunales especiales y las leyes privativas. ¿Esto qué significa? Que todos somos iguales ante la ley. Y luego el artículo 1 nos señala que, como ya lo vimos, toda persona tiene derecho a gozar y disfrutar las mismas maneras los derechos reconocidos en la Constitución, los tratados y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado con motivos por razones de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que traiga como consecuencia la afectación a nuestra dignidad como seres humanos. Y luego te dicen, también para ejercitar tu derecho de igualdad se prohíbe cualquier práctica que tenga como consecuencia la afectación, la exclusión o impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de tus derechos consagrados en nuestro orden jurídico mexicano. Entonces, en materia de discriminación, sabemos que todo aquello que afecte mi dignidad como ser humano es de carácter discriminatorio, por lo tanto, en México se prohíbe. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 1 lo marca y en los tratados internacionales también. ¿Queda claro esto? Bueno. Y luego vamos a encontrar otro artículo
que es la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, esta igualdad entre hombres y mujeres está marcada en el artículo 4º constitucional. Y el artículo 4º dice que el hombre y la mujer somos iguales. Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y aquí quiero yo hacer un pequeño paréntesis. Miren, en 1974, con Luis Echeverría Álvarez, México firmó el Tratado Internacional de los Derechos de la Mujer. Entonces, trajo esto como consecuencia, le estoy platicando la historia, que se le agregara al artículo 4º constitucional que los hombres y las mujeres éramos iguales. Bueno, muchos tratadistas en materia constitucional, como el maestro Bourgois, no sé si alguien alguna vez escuchó del maestro Bourgois Orihuela, un gran maestro en materia de amparo. En su texto puso algo bien interesante para que vean cómo eran las cosas. Que él no sabía el por qué se le agregara a un artículo constitucional que el hombre y las mujeres ya eran iguales. ¿Y por qué? Porque pues en el artículo 1º, antes de muchas reformas, decía que todos los individuos que se encontraban dentro de la República Mexicana gozarían de las garantías que otorgaba esta Constitución y luego que reconocía esta Constitución. Entonces, pues todas las gentes que estamos aquí somos iguales. Y luego el artículo 13 nos daba una igualdad jurídica ante la ley. Entonces, Bourgois decía, ¿pero por qué se pone? Entonces, los motivos del Senado de la República en aquel entonces fueron señalar que los hombres y las mujeres teníamos que tener una igualdad en tanto a que las mujeres tendrían que tener una igualdad en la participación económica, política, social de nuestro país. ¿Ya está ahí? La verdad es que encontramos lamentablemente que hay una brecha en el camino desigualatario entre hombres y mujeres, muy marcada en muchas áreas. ¿Esto qué trajo como consecuencia? Pues que a partir de que el Estado mexicano reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer en los años 70, iniciasen una serie de acciones a favor de la mujer, a favor del género, en donde se abrieran brechas generacionales en materia de equidad, en materia de paridad, en materia de igualdad sustantiva respecto a la participación de las mujeres en todos los campos sociales de nuestro país. ¿Por qué? Porque fíjense, muchachos, que nosotros podemos decir que somos iguales. Sin embargo, es interesante checar los datos. ¿Y los datos qué nos señalan? Los datos nos señalan que hasta el año pasado, ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Okay. Que hasta el año pasado, el Senado de la República promulgó una ley para obligar que los hombres y las mujeres en México ganáramos lo mismo. Increíble, ¿no? Ay, sí. Que a partir de hace 5 años, compañeros, Sí. como el caso de Marcela Escobedo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que debería de haber un protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Significa que lamentablemente hay veces que hay categorías sospechosas, y cuando yo hablo de categorías sospechosas son de hechos
que traen como consecuencia dejen de pensar bien la palabra, una posición inferior al otro, y esto hace que lamentablemente no exista una igualdad, y esta persona, al ser juzgada ante la autoridad, sea inferior y no se le tome en cuenta esa inferioridad. Y como en México nadie puede ser discriminado, entonces el protocolo habla de que cuando hay categorías sospechosas para juzgar a una mujer o a un género por haber realizado una acción, debe de tomarse en cuenta y la autoridad está obligada a juzgar analizando este tipo de categorías. Y les voy a platicar un ejemplo. ¿Les quieren que se los platique? Para que me entiendan bien. Bueno, miren, para que vean qué interesante y cómo ha cambiado esto. Y qué se entiende, para que ustedes entiendan qué es juzgar con perspectiva de género y ustedes en su momento también entiendan y lo pregunten si tienen alguna vez alguna situación en lo personal con sus hijas, con sus nietas o con ustedes mismas. Fíjense. Hay un caso, como muchos, lamentablemente. En la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emitió una sentencia de una mujer y les voy a platicar. Esta mujer vivió 20 años con su marido. Dentro de los 20 años, ella tuvo una hija fuera de ese matrimonio y la hija tenía 21 años. Cuando se casó con el marido tenía 1 año la hija. Y creó a 3 hijos, uno de 16, otro de 18 y otra de 8 años. Durante los 20 años de matrimonio, ella recibió del hombre golpes, insultos, calumnias, maltrato psicológico, maltrato físico, tanto a ella como a sus hijos. Era un maltrato continuo y recurrente. Entonces, un día, ella compra unos sobres de diazepam, se los da en un té, y entonces, con la ayuda de un fulano, va y lo mata a golpes. Y lo tiran en un bar. A los 8 días, van las hermanas de él y le dicen a ella, oye, tiene 8 días sin aparecerse por la casa, ¿qué pasó? Entonces ella dice, lo que pasa es que yo lo maté. Y obviamente la detienen a ella y la primera sentencia en materia penal la condenan a ella a 35 años de prisión con homicidio con premeditación, dolo, ventaja, con todas las agraviantes. Para no hacerles largo el asunto, pues nosotros tenemos en materia penal, tenemos nosotros recursos y tenemos instrumentos de protección, como es los recursos de apelación, como es el amparo directo, el amparo indirecto. Total, ella sigue con sus 35 años, la parte defensora lleva este asunto hasta la Corte, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí se empieza a analizar que ella lo mató, pero que ella psicológicamente estaba mal. Que ella tenía ya un problema psicológico recurrente, derivado naturalmente de los golpes que ella recibió en 20 años. Y bueno, entonces la autoridad solicitó pruebas testimoniales, periciales, en donde claramente se demuestra que ella tenía un problema emocional, psicológico, y que al final de cuentas había una categoría sospechosa, y está el asunto, en donde ella hizo lo que hizo porque había una sospecha directa de 20 años de afectaciones y lesiones, y que esa situación no es perdonable naturalmente, pero sí
tuvo que analizar ese tipo de acciones para que el juez determinara que por perspectiva de género y al haber elementos, ella no deja de ser culpable naturalmente, pero va a ser culpable tomando en consideración otros aspectos, como es, al final de cuentas, que se le tome en consideración su afectación psicológica, el maltrato continuo a ella y a los hijos, y esto, ¿en qué concluye? En que la autoridad juzgó con perspectiva de género y dice, mira, 35 años no va a ser no va a ser su pena, porque al final, el momento en que ella lo mató fue con una situación mental, con una enfermedad que ella tuvo gracias a lo que logró con tanto golpe. Así que, en vez de ser 35 años de penalidad, se le va a bajar a 10 años de penalidad. ¿Se fijan? Eso es juzgar con perspectiva de género. ¿Les quieren que les diga otro ejemplo en materia laboral? Sí, maestra. Ok. Otro ejemplo en materia de juzgar con perspectiva de género en materia laboral, vamos a pensar. Yo soy una mujer de 22 años. No, yo soy una mujer que entró a una compañía a laborar desde que tenía 19 años. He sido una excelente trabajadora por más de 5 años de trabajo. Llego a mi hora de trabajo, salgo a mi hora, hago muy bien mi trabajo. Dentro de la compañía me han dado bonos extras porque he realizado acciones en favor de la compañía, me han dado diplomas, me han dado los bonos, ahí está legalmente establecido. Y a los 5 años yo me caso y me embarazo. Y entonces en ese momento llega mi jefe y me dice, fíjate que te vamos a despedir porque tú ya no estás rindiendo lo que rendías antes. Y como ya no estás rindiendo lo que rendías antes, entonces te vamos a despedir. Hay una causa. Me voy a la junta laboral porque los demando, no estoy de acuerdo con ese despido injustificado. Y entonces ellos presentan que dentro de sus pruebas que ofrecen por el despido, que yo ya no rindo lo que rendía antes. Y yo como prueba digo, no, discúlpeme, yo tengo 5 años trabajando en esta empresa, aquí está que yo cada mes recibo un bono extra porque soy muy capaz, pero también aquí está la panza, que en donde se dieron cuenta ellos que yo estaba embarazada, injustificadamente me corrieron. Entonces, la autoridad, muchachos, tiene la obligación de checar, porque hay una categoría sospechosa ahí, 5 años de trabajo continuo, en donde yo manifiesto y demuestro que he sido una excelente trabajadora, pero que en el momento que yo enseñé el examen de gravidez y dije que estaba embarazada, me despidieron. Entonces, ahí hay una categoría sospechosa para entender que el despido injustificado, el despido fue injustificado radicalmente. ¿Por qué, muchachos? Por el embarazo. Por el embarazo, exactamente. Y la autoridad tiene la obligación de investigar esta situación. Al final se investiga claramente que fue un despido injustificado por el embarazo y hay que juzgar con perspectiva de género, dándole el gane a la trabajadora. Eso es juzgar con perspectiva de género, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Así de sencillo. Entonces, como se marca aquí, muchachos, pues entonces, en materia de derechos entre los hombres y las mujeres, lo que el Estado ha tratado a través de muchas leyes es tratar de erradicar la violencia y el acceso en mismas condiciones económicas, políticas, sociales a los hombres y a las mujeres. ¿Estamos bien? Muy Perfecto. bien, maestra. Ahora, Sí, maestra. a lo siguiente, derecho de igualdad, la igualdad ante la ley. Bueno,
El artículo 13 constitucional nos marca que en México se prohíben las leyes privativas y los tribunales especiales. En México, las características de la ley son las siguientes. Son generales, de orden público y abstractas. ¿Qué significa que sean generales? Que son generales para todas las personas. Toda ley, en su artículo primero dice, esta ley es de orden público y general. ¿Por qué? Porque es público para todas las personas. Son abstractas, ¿por qué? Porque nos hablan de hipótesis abstractas, que una vez que una persona entra a ese hecho es cuando se genera la acción para poder juzgar. Entras a la hipótesis de la ley. Y entonces en México se marca que estas leyes son generales y son leyes que están plenamente establecidas y que las autoridades naturalmente tienen que aplicarlas en una generalidad. Y el artículo 13 te dice en México se le prohíben las leyes privativas. ¿Qué significan leyes privativas? Son leyes ex post factum. Son creadas después del hecho que se va a sancionar. Y en México esto se prohíbe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Aquí marca, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, y en las leyes que de ellos deriven. Todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley deberá atender a las circunstancias propias de cada persona, a fin de crear condiciones que permitan el acceso a su protección en condiciones de igualdad. Ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados especiales en su caso, que es lo que les platicaba yo. En México se prohíben los tribunales especiales, son tribunales plenamente establecidos. El artículo 17 constitucional nos dice, los tribunales están plenamente establecidos para administrar justicia, la cual dentro de sus características es que sea pronta, completa, imparcial, expedita y gratuita. Lo que le faltó a Marcelo Escobedo fue eso, una administración completa, imparcial, gratuita. Y en México se prohíben esos tribunales especiales y leyes privativas. ¿Qué significa esto? Que las leyes están también ya hechas para sancionar el hecho que se va a regular a través de un aspecto judicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, estamos de acuerdo. En materia de ley, las leyes son iguales para todos de acuerdo al artículo 13 constitucional. El artículo 13 constitucional no es un derecho de igualdad jurídica ante la ley. ¿Alguna duda? Ninguna, Perfecto, maestra. Perfecto. No, maestra, ninguna. Deme 2 minutitos para ir por agua, sí, por favor. Sí, Y seguiríamos con el siguiente, si quieres, libertad de la persona. Ok. Bueno, libertad de la persona. En nuestro país se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas y toda persona extranjera que llegue a nuestro territorio con esa condición recobrará su libertad y gozará de la protección de las leyes mexicanas. Así también están prohibidos los trabajos forzados y gratuitos o no pagados, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos contra su voluntad y sin recibir pago justo. Y vamos a platicar un poquito acerca de esto. Ya vimos, muchachos, nosotros en el artículo 1 constitucional, en México se prohíbe la esclavitud, pero que también está prohibida cualquier práctica análoga a la esclavitud
como son como son la trata de personas, la venta de niños, la pornografía infantil o la servidumbre doméstica. Eso ya lo checamos, ya lo vimos, ¿lo recuerdan? Sí, maestra, sí lo recuerdo. Entonces, en México está prohibida la esclavitud, por lo cual hay la libertad personal, pero también hay dos artículos muy importantes, que son el artículo 5º constitucional y el artículo 15 constitucional, que dicen lo siguiente, miren. En México se prohíbe cualquier trabajo y cualquier trabajo. Si pueden, les pido por favor que apaguen sus micrófonos porque está haciendo eco. El artículo 5º constitucional dice que en México se prohíbe cualquier contrato que tenga como consecuencia contrato laboral 1 año. Y también te establece que en México cualquier contrato tiene como máximo de duración 1 año y no puede menoscabar, disminuir, afectar los derechos de las personas, así como su integridad o dignidad humana. Y que queda prohibido también cualquier trabajo que tenga como consecuencia que te destierres, la proscripción o la afectación o la pérdida y nulidad de nuestros derechos humanos. O sea, cualquier convenio o cualquier trabajo o contrato que nosotros firmemos que tenga como consecuencia la pérdida de nuestros derechos humanos, la renuncia a ellos, es nulo de derecho. ¿Estamos? ¿Qué significa esto, muchachos? Que si yo este contrato lo firmo y yo señalo que yo me contrato con la empresa y que con esto voy a perder mi derecho a embarazarme o a cambiar mi estado civil, casarme, o realizar determinadas acciones que tengan como consecuencia la afectación a mis derechos humanos, son pactos nulos en derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. La ley no los admite, aunque los hayamos nosotros firmado. Así es. ¿Sí? Ok. Entonces, en materia de libertad de la persona, el artículo 5º es muy claro y el artículo 15 dice que en México se prohíbe cualquier convenio o tratado que tenga como consecuencia la disminución, afectación, renuncia a nuestros derechos humanos. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Seguimos entonces ahora con derechos a la Yo quiero hablar, maestra. Y dime, Marisol. Incluso yo me he dado cuenta de personas que cuando las ven embarazadas no las emplean. Así Porque es. significa cuidarles el embarazo y luego darles las prestaciones de ley que se merece después de tener al niño. Así, o siempre, ustedes vean en anuncios privados en el periódico que dicen, buscamos, fíjense, todo esto ya es fuera de foco, pero como son compañías privadas, pues no se debe, el Estado no debería de permitir que se anunciaran, sin embargo lo hace. Porque, por ejemplo, en España hay leyes que le prohíben a las compañías que anuncian poder anunciar este tipo de anuncios. Por ejemplo, el ejemplo que se ocupa hombre para puesto de gerente. ¿Por qué hombre? Se ocupa mujer, estado civil, soltera. O contratos donde te señalan que si usted está trabajando conmigo y si se llega a embarazar, usted va a afirmar que inmediatamente va a renunciar. Esos son convenios, muchachos, que van en contra de nuestra Constitución, de nuestros derechos humanos. Así que esto se prohíbe. ¿Alguna duda? No, maestra. Entonces,
Derecho a la integridad y seguridad personal. Dice, toda persona tiene derecho a que el Estado respete su integridad física, moral y psíquica. La Constitución prohíbe las penas de muerte, de mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. Existe una protección especial de este derecho en la prohibición de infligir las torturas o maltratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y vamos a explicar esto, miren. El artículo 22 constitucional es un artículo muy importante, que de hecho tuvo una reforma el año pasado muy criticada, bajo una ley que la vamos a platicar, que quiero que, aquí no viene, pero quiero platicárselas. Que lo siguiente, miren. En México ninguna autoridad puede a ti torturarte. ¿Sí? El artículo 22 constitucional señala que en México, como lo leí, es lo que dice el artículo, nadie puede azotarte, mutilarte, torturarte. Debe de el Estado respetar tu integridad física y moral. Y la afectación que una autoridad realiza a una persona en su integridad física o moral y psíquica se llama tortura. ¿Sí? ¿Quiénes pueden torturarte nada más? Las autoridades, que en el ejercicio de sus funciones usan su facultad, su competencia, su mando para afectarte en tu integridad física, en tu integridad moral o en tu integridad psicológica. Yo a mis alumnos de la licenciatura les digo, oigan, entonces su mamá los tortura, ¿y cuál es la respuesta, muchachos? Sí, que sí. No, muchachos, porque su mamá no es autoridad. Recuerden, debe de ser una autoridad pública. Pública. Ajá. Cuando hablamos de tortura, estamos hablando que una autoridad en el ejercicio de sus funciones no puede afectarte en tu integridad física, moral o psicológica. Porque cuando una autoridad realiza una acción en contra de tu integridad, está cometiendo un acto de tortura. La ley reglamentaria del artículo 22 constitucional es la ley para prevenir, sancionar la tortura, la ley para prevenir, sancionar prevenir y sancionar la tortura. Es una ley federal y hay una ley estatal también, en donde te dicen, porque encontramos autoridades federales y encontramos autoridades estatales, ¿lo recuerdan? Entonces, Sí. hay leyes federales y leyes estatales, y estas leyes que te dicen, una autoridad no puede cometer tortura. No puede afectarte integralmente, no puede lesionarte, no puede afectar tu integridad física, moral o psicológica. Y cualquier acto que tenga como consecuencia estas tres acciones se llama tortura. Luego, Maestra, ¿puedo Sí, hablar? sí, dime, Marichuy. Yo recuerdo que en mis años mozos en la primaria, los maestros nos daban reglazos en las manos. Eso era ya tortura. Sí, sí lo Nos es, porque es una autoridad, claro. O nos dejaban encerrados un tiempo por Nada. portarnos mal. O Fíjate no bien, sabes qué recreo. dice, te dice el artículo 22, si tú lo lees ahí, tratos inhumanos, crueles o degradantes. ¿Sí? Así de sencillo. Sí. Ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones puede aprovecharse de ti realizando este tipo de actos.
Y luego el artículo 22 te dice, en México se prohíbe la pena de muerte. Y esto es otro aspecto. En México desde hace años, compañeros, se derogó el artículo 22 en donde decía que se permitía la pena de muerte. Y la pena de muerte estaba permitida para el homicidio con alevosía, premeditación y ventaja, para el traidor a la patria, para el asaltante de caminos, para el pirata, para el incendiario, para el secuestrador. Esos eran los delitos por los cuales constitucionalmente una persona podía alcanzar la pena de muerte. En materia penal, en México se derogó esto y el único código procesal que sí permitía la pena de muerte como pena capital era el Código de Justicia Militar. Cuando México deroga esta parte de la prohibición de la pena de muerte, entonces lo único que se hizo fue, como era la jurisdicción militar sí lo permitía, fue derogar la ley militar, la ley castrense, para también evitar y no permitir que a un militar en el ejercicio de sus funciones, cuando cometía un delito de orden militar, fuera sentenciado con la pena de muerte. Entonces, en México la pena de muerte está prohibida desde hace muchos años. En nuestra Constitución sí se permitía, sin embargo, las codificaciones procesales, ningún estado en su Código Penal señalaba la pena de muerte como castigo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestra. Luego te dice también el artículo 22 que en México se prohíbe las penas inusitadas y las penas trascendentales. Bueno, esto de penas, ¿qué es? En México nosotros, y ahí le falta también señalar, que toda pena debe ser equitativa al delito que tú cometiste. Debe de ser equitativa al bien jurídico tutelado que tú afectaste. ¿Cuáles son nuestros bienes jurídicos tutelados? Los derechos que el Estado a nosotros nos reconoce y nos garantiza, que son nuestros papeles, nuestro domicilio, nuestra persona, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestro patrimonio. Entonces, cuando te dicen que en México se prohíben las penas inusitadas o trascendentales, ¿qué significa esto? Que en materia penal, todos los delitos están determinados por una penalidad. Y esta penalidad no puede excederse. Cuando una autoridad emite una sentencia, emite y fundamenta y motiva su acción respecto a la ley existente. Entonces, si te dice a ti el Código Penal, comete el delito de robo y será sancionado por una pena de 4 a 5 años, ¿cuánto será la mayor cantidad que un juez pueda a ti sentenciarte en tiempo? Pues 5 años. 5 años. Entonces, la pena inusitada, muchachos, es aquella que no está establecida dentro de la codificación. Y yo puedo decir, yo por razón digo que son 7 años. Pues no, inusitadamente una autoridad no puede hacerlo. Tendrá que juzgar de acuerdo a lo que está establecido en la codificación. Porque el artículo 22 te marca que se prohíben las penas inusitadas, o sea, lo que no está establecido en la ley. O trascendentales, que van más allá de lo que señala la ley. Es decir, yo te voy a privar de tu libertad, pero aparte te voy a condenar a quitarte tus bienes o afectar a tu familia. Esas son las penas trascendentales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Alguna duda? No, todo está bien. Entonces, en México se prohíben las penas inusitadas y las penas trascendentales. Y luego también lo que estamos leyendo es que te dicen, y se prohíbe la confiscación de bienes. Sin embargo, vamos a entender
que una autoridad en el ámbito de su competencia puede confiscarnos un bien en diferentes hipótesis. La primera, cuando exista una sentencia que dé cumplimiento a una obligación. ¿Sí? A mí me sentenció, me demandaron porque debo un pagaré de 1,000 pesos y el juez dice, te sentencio a que pagues 1,000 pesos más los gastos generados en este juicio, más los intereses, así que vas a tener que pagar 2,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que la autoridad puede ir a embargarte el adeudo. Eso no se llama confiscación de bienes. También la cuestión de la emisión de deudas emitidas naturalmente por la falta de pago de impuestos. Bueno, eso sí. Ajá. O también, muchachos, lo que marca el artículo 109 constitucional, que es en base a lo que los servidores públicos deben de realizar o no deben de realizar. O sea, cuando un servidor público en el ejercicio de sus funciones comete peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y no demuestra que lo que tiene es derivado de su trabajo, entonces hay procedimientos tanto políticos como administrativos para que pueda ser juzgado y se le quiten esos bienes. ¿Estamos? Sí. Entonces, te dicen, no se entiende por confiscación de bienes, o sea, nadie te puede confiscar un bien por la nada. Pero sí, hay hipótesis las cuales te dicen que derivados de una obligación, que derivados de un delito, que derivados de una situación presupuestaria de impuestos, pueden quitarte tus bienes, ¿sí? Confiscarte tus bienes. Y luego, por otra parte, aquí es un punto bien interesante que marca este artículo, muchachos, que habla acerca de una ley que nació el año antepasado, si mal no recuerdo, que es hace 3 años, que se llama la Ley de Extinción de Dominio. ¿Han escuchado hablar de ella? Sí, maestro, No. pero no, sí, yo sí, pero no entiendo lo que quiere explicar, maestro, por favor. Fíjense que esta Ley de Extinción de Dominio es un procedimiento que está a cargo del Ministerio Público, en donde cuando existe una investigación en donde se demuestre que el bien inmueble, que en este bien inmueble existió o se realizó o la naturaleza de tenerlo es parte de un delito, se puede extinguir. ¿A qué vamos con esto? Que cuando existe una investigación y la sospecha que esa casa o en esa casa se cometió un delito o se demuestra que hay flagrancia y que se encontró ahí muertos, se encontraron drogas, se encontraron armas, o cuando se demuestra que esa casa es producto de un delito porque no se acredita la legal compra de esa casa, de dónde viene el dinero, el recurrido, el pago de esto, entonces el Ministerio Público puede solicitar el ejercicio de la ley, que es la acción de dominio, de extinción de dominio. ¿Qué significa esto? Que al propietario le van a extinguir el dominio del bien. Y ojo, fíjense qué interesante y qué difícil es esta ley. En ese sentido, yo como abogado hago este énfasis para que ustedes sepan. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo una casa, Lope de Vega 112, y la voy a rentar. Entonces, yo la anuncio, llega el arrendatario y me dice, ¿qué pide usted por la renta? Pues mire, yo pido 10,000 pesos mensuales, pido un mes por adelantado
pido un aval con certificado de libertad de gravamen y el mes por adelantado. Pues es lo normal, ¿no? Lo que toda la gente pide. Y ya te dice el arrendatario, mire, sabe que yo no tengo aval, pero vamos haciendo lo siguiente. Yo a usted le voy a pagar 2 años de renta y le voy a dejar 4 meses de depósito. Ándale. Órale, como que ya está medio. Muy tentadora la oferta. Muy Muy tentadora la sospechosa. oferta, pero muy sospechosa. Y yo lo Así acepté. es. Y yo lo acepté. Pasa el tiempo, muchachos, y me hablan por teléfono y me dicen, ¿qué crees? Que ahí en tu vivienda están haciendo ahorita un decomiso de droga. ¿Cómo? No sabía. Entonces, el Ministerio Público solicita la extinción de dominio. Claro que hay recursos, obviamente. La ley, el artículo 22 lo marca. Hay recursos para que yo me pueda defender como dueña. Pero si yo no demuestro que yo renté de buena fe y si yo no demuestro que cumplí con lo que ordinariamente te piden y yo admití que no tuviera aval, que me pagaran 2 años, que no tengo contrato, pues esos son cuestiones anómalas. Legalmente hablando, puedo caer yo y que me extingan mi dominio. ¿Oh, sí? Otra. Yo rento de muy buena fe y con el tiempo me doy cuenta que la casa la están utilizando para cosas malas. Y me quedo callada. La ley te señala que yo como propietaria, si me doy cuenta, tengo la obligación de denunciar inmediatamente. Porque si no, entonces ahí sí prospera la extinción de dominio. ¿Se fijan? Sí. Qué difícil. Es muy difícil todo eso. Nada, es una ley que a mí eso, les hago énfasis porque a veces es muy fácil que nosotros como personas de buena fe, que no tenemos ningún problema en la vida respecto a esto, pues llegan las gentes y como dijo por ahí alguien, es muy tentador. Sí. Bueno, pues Maestra, esas y no tentaciones y no se- son del diablo. Porque La ignorancia, maestra. la ignorancia también de uno, pero puedes llegar a tener un grave problema. Siendo y tuyo, no, el no se corre el riesgo de que el que rentó la casa se quede con ella. no, tiene riesgo de que el Estado te la quite a ti. Así de sencillo. Yo no sabía, usted tuvo que haberlo sabido. Y la ley, hay muchas hipótesis respecto a esta ley, no únicamente en esto, o sea, hay muchas hipótesis, muchachos, que uno ante los notarios, en la ley de notarios ahorita, de compra de casas, yo compro una casa que no sé de dónde partió, o que tiene un problema, o que el vendedor, la compró a través de un delito, ¿verdad? De cuestiones de... puede haber muchísimas situaciones respecto a esta ley que pueden afectarnos directamente como compradores de buena fe. Por eso tenemos que, cuando uno compra un bien inmueble, analizar bien en el catastro, toda la investigación catastral de dónde viene, cómo viene, etcétera, para saber si esto no es, esta casa no es, me la está vendiendo una persona que la compró con el producto de un delito. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda, muchachos? Bueno, una maestra. duda, Sí. maestra. Vamos una bien. Duda, perdón. A Sí, ver, dime. no, tengo una duda. Mire, maestra, por ejemplo, en esa casa, cuando se le confisca al dueño, ¿quién se queda como propietario? ¿El gobierno? El ¿O la Estado, vuelven a rentar? el Estado, La quita, sin más Pero- ni el Estado, muchachos. Sí, pero ya no se puede
venderse a otra persona o a la larga sí se puede El vender. Estado se queda con ella y el Estado sabrá qué hacer con ella. Ah, correcto. Pero tú, Rocío, tú como propietaria, por eso es ley de extinción de dominio. ¿Qué Ah. significa? Que te extinguen el dominio del propietario de la casa. Exacto. Desapareces como dueño. Sí, Así si ves. eres tu dueño, claro. Pero es lo peligroso que hay tantas hipótesis ahorita con esa ley que cuando por alguna situación tu dominio de tu casa o de tu edificio o de tu terreno han sido afectados por el AMPA de alguna forma y tú lo prestaste, lo arrendaste, etcétera, puedes Sí. verte afectado por esa situación. Por eso Claro. hago énfasis en esto. Sí, Maestra, Lo más loable ahorita es que cuando uno va a rentar un lugar, pues busques o te asesores por un abogado, por una inmobiliaria seria que garantice que no vas a tener ningún problema. correcto. Sí, dime. nomás una pregunta. Con relación a comprar una casa, el notario no es el que se encarga de hacer todos esos trámites de que es fehaciente esa venta y esa compra. Y sí lo es, pero por eso el notario tiene que tener, por eso el notario tiene que ver y analizar muchas situaciones porque con esta misma ley puede haber hasta afectaciones ante el notario. Si no cumple cabalmente con todos los requisitos catastrales o con todo el historial catastral de esa vivienda, de ese edificio, de ese terreno. Ay, qué barbaridad. Qué Claro. Porque como persona particular no puede hacer todos sus trámites No, de no lo investigar haces. al vendedor o para comprarla. Pues mira, no lo haces, pero lo que sí es cierto es que tú tienes que tratar ahorita de rentar de la mejor forma, con gentes que tengan, pues que cumplan con lo normal, ¿no? Que cumplan. Una gente que te llegue y te dice, yo le pago, miren, yo ando rentando una casa de mi papá. Y fíjense bien, alguien me dice, oiga, me gustó mucho la casa, la estoy rentando cara. Y me gustó mucho la casa. No la quiero para casa habitación, la quiero para guardar unos carros. No, pues no. Y si le digo, pero no tengo aval, pero le puedo pagar un año de rentas. ¿Ustedes creen que eso es lo lógico? No. No, Yo para lo no. acepto, espérame, yo lo acepto y de antemano sé que ahí va a haber un problema. Sí. Oh, Sí, es muy Es que yo sospechoso. tengo muchos carros y lo quiero guardar. ¿Quién tiene muchos carros y quiere guardar una casa? Esos son carros robados, que la Claro. casa es una fortaleza y no se ve nada y caben ahí 8 carros en esa casa, 7 carros, así metidos entre el jardín y la cochera y pues ahí los vas a guardar y los vas a desmantelar. así es. ¿Se fijan? Si lo hubiera aceptado, pues es muy cómodo, ¿verdad? Decir, ay, ¿cómo no? Pues págame el año y medio con 13 y no pasa nada. Sí va a pasar, claro que sí va a pasar. Yo lo sabía. Claro que Así que bueno. Maestra, una duda antes de que se me olvide. Por ejemplo, el bullying, ¿en qué clasificación lo podríamos poner el bullying? El bullying, muchachos, el bullying no es una violación a un derecho humano, de no ser que lo haga una autoridad. El bullying es una acción que realiza una persona frente a la otra para afectarla psicológicamente, moralmente o físicamente, haciéndola sentir menor y disminuir sus capacidades como ser humano. Entonces, el bullying lo puede cometer cualquier persona o una autoridad. Obvio que si lo comete una autoridad es tortura, pero si lo comete un particular a otro, pues se llama bullying, es una afectación. Sí, porque incluso hubo un caso de un niño que le provocaron hasta la muerte, maestra. Sí. Sus compañeritos. No, bueno, pues eso es
Esto ¿Ya eso es otro criminal? asunto. Eso es otro asunto, muchachos. El Ah, bullying bueno. son acciones que cometen los particulares frente a otros particulares y que obvio están tratando de evitar, y en materia de niñez están tratando de realizar políticas públicas para que no permitir que los maestros permitan que se realicen actos de esta índole. Eso es delito, maestra. No, no es delito. Ay, qué bárbaro. Puede caer en un delito, naturalmente, cuando hay lesiones, como lo dijo aquí la compañera Rocío, que hay lesiones tan graves que pueden traer como consecuencia la muerte y sí puede recaer en un delito. Bueno, ¿seguimos, muchachos? Sí, Con el maestra. siguiente, Bueno, que es la libertad de ¿sí? Seguimos con el otro, que es la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio. Bueno, como les decía yo, el artículo 5º constitucional nos habla que en México se prohíbe siempre y cuando sea lícito cualquier trabajo, industria o comercio. Quedan prohibidos los contratos por más de un año o aquellos que tengan como consecuencia la vulneración a nuestros derechos humanos, la afectación a nuestra dignidad como seres humanos. Cualquier práctica denigrante, el destierro, la proscripción o la afectación o la nulidad a nuestros derechos. En México, todos los trabajos lícitos son permitidos y todos los ilícitos no son permitidos. Ilícito es todo aquello que va en contra de la norma que marca la ley. Entonces, todos aquellos trabajos que tengan como consecuencia la apología de un delito son trabajos que no son permitidos en México. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, Autorita, maestra, no, vamos bien. Ahora, nos vamos al artículo 6º constitucional, que es la libertad de expresión. Yo quiero preguntar algo, maestra. Sí, dime, Marichuy. Por ejemplo, las prostitutas que son golpeadas, que son utilizadas, etcétera, también les están causando un mal a sus derechos humanos y eso es permitido y pasa como si nada, pero y la mujer se calla, se queda callada. Entonces, ¿hasta dónde está el derecho de ella? Bueno, te voy a platicar algo. Eso ha sido un tema muy derivado y muy platicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los tratadistas en materia de derechos humanos, pero desde el punto de vista de la interpretación de la ley, el artículo 5º te dice, se permite todo trabajo, industria, comercio, trabajo lícito. ¿Qué es la licitud? Aquello que se permite. La pregunta, Marichuy, es la siguiente. ¿La prostitución está permitida? No es ilícita. Ok. Y Los sin reglamentos, vamos por partes. En algunos lugares, los reglamentos de policía municipales le permiten a permiten determinados trabajos o prácticas. Con sobornos. Que están disfrazadas. Yo no he encontrado una ley que diga, te permito que tú te prostituyas. Eso es una gran mentira. Encuentro yo que hay servidoras públicas, servicios profesionales, edecanes, masajistas, ¿sí? Saunas, masajistas, etcétera. Ujú. Pero no he encontrado un reglamento donde establezca que se permite la prostitución. Y la prostitución es la venta carnal a otra persona. En algunos lugares y en algunos tiempos ha habido zonas de tolerancia. ¿Qué significa? Que son zonas que el Estado
establece que se va a permitir para no afectar y que nada más en esos lugares van a estar ahí. Pero esas zonas de tolerancia son organizadas por cabarets, por bares, cantinas, pero no hablan de mujeres ni de hombres que se prostituyan. La prostitución, como decía mi abuela, es el trabajo más viejo que ha existido en la humanidad. Así es. Una autoridad en el ejercicio de sus funciones debe de respetar a esas mujeres, eso es definitivo. Pero al final de cuentas no es un trabajo lícito. ¿Por qué? Porque no está permitido por el Estado. Ahora, porque va en contra de la moral y las buenas costumbres. Sin embargo, en muchos reglamentos no está prohibida, o sea, lo que en México no está permitido, lo que no está prohibido, está permitido. Y si no hay un reglamento que diga, usted no se puede prostituir o vender carnalmente, entonces está permitido. Sin embargo, no se dice, pero no se puede. ¿Sí? Y es como el juego de la gallina, de quién nació primero, si el huevo o la gallina. Entre Así estamos con líneas. la cuestión de la prostitución. Lo que no se puede permitir es definitivamente que se les afecten sus derechos como seres humanos. Eso sí. Y que yo sí he considerado que el Estado debe de tener mecanismos de salubridad ahora que cuando nació la situación en los 80, 70 del SIDA, en donde el Estado tendría que haberse puesto las pilas para tener como antes se hacía, porque en otros gobiernos se permitía y tenían sistemas de seguridad que implicaban un permiso para que ellas estuvieran o ellos checándose continuamente en materia de salud, que no contagiaran y que no tuvieran enfermedades venéreas o SIDA, etcétera. No sé, pero ahí lo que sí que me queda claro es que son actividades ilícitas. Yo como estudiante de enfermería me tocó ver que había una zona especial donde vivían esas personas y había que ir, cada mes acompañábamos a un doctor que las examinaba y les tomaba todos los datos y tenían una cartilla que tenían que enseñarle al doctor para tener una aprobación de que podía seguir haciendo eso. Así es, pero fíjate que eso se deriva de cada gobierno. Entonces, creo que esto se perdió a partir de que terminó el gobernador Flavio Romero de Velasco, que ya terminó con todo esto. Acabó con todas esas zonas. Porque antes ya existían aquí en el estado, aquí en Guadalajara. Creo que Flavio terminó con todo esto y pues son bases de control, como tú lo ves. Yo lo vi en Zacatecas, porque Aquí, yo estudié en la Universidad de Zacatecas y yo lo vi, nos llevaban como estudiantes de enfermería a ayudarle al doctor a checar a la señora, sobre todo por el VDRL. Exactamente, bueno, pues ahí está la cuestión de los trabajos lícitos o cualquier trabajo que tenga como consecuencia la apología de un delito, y la apología es que nazca un delito derivado de la acción. El narcotráfico, la prostitución, la venta de menores, la pornografía, o cualquier trabajo que tenga como consecuencia la afectación a nuestros derechos y a nuestra integridad como personas. ¿Alguna duda, muchachos? Vamos bien, maestra. Bueno, ahora maestra. dice aquí, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, libertad de trabajo. Ok, ahora seguimos, es que se fue la onda. Libertad de expresión. Lo que les marcaba con el artículo 6º constitucional. Ya acabamos libertad de trabajo, ¿ninguna duda? No, maestra, vamos bien. Con la libertad de expresión que está reconocida y garantizada en el artículo 6º constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente
por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información. Además, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidad anteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares, del papel para periódicos de frecuencias radioelectrónicas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información, mediante la utilización del derecho penal por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas u opiniones. Bueno, a ti te dice el artículo 6º constitucional que todas las personas podemos expresarnos libremente siempre y cuando, aquí están los límites, no ataquemos los derechos del tercero, no ataquemos la paz y el orden público, y no ataquemos los derechos a la moral y a las buenas costumbres. Vamos iniciando a entender lo que es un derecho a un tercero. Se dice que mi campo de acción de mis derechos termina hasta que yo no entro a la competencia del derecho del otro. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí. No, maestra, yo no. Ok. Mi Sí, maestra. competencia de derechos, perdón. La competencia de mis derechos, el ámbito de competencia del derecho que yo tengo, termina cuando yo entro a la competencia del derecho del otro. ¿Sí? Ajá. ¿Ahí queda claro? Sí, Cuando ahí yo sí. entro Sí, al maestra. ámbito de competencia de tu derecho, estoy hablando que es afectando el derecho del tercero. ¿Qué significa? Yo no puedo entrar al ámbito de competencia de otra persona afectándole sus derechos. Por eso te dice, la libertad de expresión, toda la persona pueden expresarse libremente siempre y cuando no afecten el derecho de un tercero. Entres a la escala de competencia del derecho de otra persona. ¿Cómo? Ejemplo. Yo puedo expresarme libremente, pero yo no puedo entrar al campo del derecho de Rocío y decir que ella es una mujer prostituta. O decir, o difamarla en cualquier sentido. ¿Por qué, compañeros? ¿Qué estoy haciendo ahí? Violando sus Atacando los derechos de terceros. Estoy violando el derecho de Rocío y está afectando el derecho de ella. Ese es el Sí. derecho del tercero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Y luego te dicen, cualquier acto que vaya en contra de la moral o las buenas costumbres. Y aquí fíjense que es muy interesante, tenemos un antecedente histórico. La Suprema Corte de Justicia dice que todo acto en contra de la moral y las buenas costumbres es lo que va en discordancia con la costumbre del lugar en el cual nosotros vivimos. Y pues esto es muy subjetivo, ¿verdad? Porque pues lo que en un lugar es admitido, en otro lugar a lo mejor no lo es. Sí. Esto es lo que marca la Suprema Corte de Justicia respecto a los actos en contra de la moral y las buenas costumbres. En México tenemos una ley reglamentaria en donde es la ley de imprenta, que es interesante porque se promulgó por Carranza antes de la Constitución del 17, pero nunca se derogó porque esta ley no afecta la disposición establecida en la propia Constitución, y así la norma así lo señala, una disposición anterior que no afecta a la nueva, entonces sigue vigente. Por lo tanto, la ley reglamentaria de Carranza es la única que sí determina cuáles son los actos en contra de la moral, de la ley y de las buenas costumbres. ¿Quieren que les diga cuáles son? Déjenme Sí, buscar. maestra, por favor. Ok.
Ley de imprenta. Dice, miren, la ley de imprenta en México fue publicada el 12 de abril de 1917. Permítame un momentito. Ale, ¿me traes por favor? Porque se me va a acabar la batería. En el Diario Oficial de la Federación fue elaborada y promulgada por Venustiano Carranza en su calidad de primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos. A ver, déjenme leérselas. Ahí va. Dice, constituye ataques a la vida privada. Dice, el artículo 6 dice, se prohíben los ataques a la vida privada, a la moral y a las buenas costumbres y al orden público. Entonces dice, artículo 1, constituyen ataques a la vida privada toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una o más personas o por medio de manuscrito o de imprenta de dibujo litográfico, fotografía o de cualquier otra manera que expuesta o circulando en público o transmitida por correo telegráfico, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes o de cualquier otro modo exponga a una persona al odio, al desprecio, al ridículo o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses. Toda manifestación o expresión maliciosa hecha en los términos y por cualquiera de los otros medios indicados en la fracción anterior contra la memoria de un difunto, con el propósito, permítame, sí, déjeme porque se me está acabando la batería. Igual a mi maestra. Déjeme conectar. Pues decía que 2 horas y pues fue menos. Ah, pues ya casi 2 horas. Sí. Déjeme conectar. Dice, ay, perdón. Ah, perdón, me quedé. En los términos en la que en que vaya en contra de la memoria de un difunto con el propósito o intención de lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o descendientes de aquel que aún viven. Todo informe, reportaje o relación de las audiencias de los jurados o tribunales en asuntos civiles o penales cuando se refieran a hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de causar daño a alguna persona o se hagan con el mismo objeto. Apreciaciones que no estén ameritando racionalmente por los hechos, siendo estos verdaderos. Cuando con una publicación prohibida expresamente por la ley se compromete la dignidad o estimación de una persona, exponiéndola al odio, al desprecio, al ridículo o a sufrir daños o en su reputación o en sus intereses, ya sean personales o pecuniarios. Esos son ataques a la vida privada. Y luego, constituye un ataque a la moral toda manifestación de palabra por escrito o por cualquiera de los medios de que habla la fracción primera del artículo anterior en la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos o se haga la apología de ellos o de sus autores. Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio enumerados en la fracción primera del artículo 2 con la cual se ultraje o se ofenda públicamente al pudor, a la decencia, a las buenas costumbres o se excite, ahí está, a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquellos que en el concepto público estén calificados de contrarios al pudor. Toda distinción
venta o exposición al público de cualquier manera que se haga de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografías de carácter obsceno o que represente actos lúbricos. Luego el artículo 3 te dice, constituye ataque al orden público. Entonces encontramos que de acuerdo al artículo 6, yo puedo expresarme siempre y cuando no ataque la vida privada, no ataque a la moral, no ataque derechos a terceros y al orden público. Y por orden público se dice que por cualquier medio nosotros tengamos por objeto desprestigiar, ridiculizar, destruir las instituciones fundamentales del país con las que se injurie a la nación mexicana o a las entidades políticas que la forman. Y luego dice, toda manifestación o expresión hecha públicamente por cualquiera de los medios de que habla la fracción anterior, con la que se aconseje, se excite, provoque directa o indirectamente al ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros o a la falta de otro u otros de sus deberes, se aconseje, provoque, excite directamente al público en general, a la anarquía, al motín, a la sedición, a la rebelión o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos legítimos de las autoridades, se injuria a las autoridades del país con el objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo, o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos, colegiados, al ejército, a la Guardia Nacional o a los miembros de aquellos y estas con motivo de sus funciones, se injuria a las naciones amigas, a los soberanos o jefes de ellas, a sus legítimos representantes del país, o se aconseje, excite o provoque a la comisión de un delito determinado. Toda publicación prohibida por la ley o por las autoridades por causa de interés público o hecha antes de que la ley permita darla a conocer. Ahí están, muchachos, lo que nos marca la ley reglamentaria en base a los límites que tenemos para ejercitar nuestro derecho a la expresión. No meternos en la vida privada de las personas, ataque a derechos a terceros, atacar a la moral o al orden público. ¿Alguna duda? Sí, maestra, yo tengo una duda, perdón, maestra. Oiga, entonces, fíjese, maestra, por ejemplo, ahora con las campañas, los partidos políticos se la pasan atacando, criticando, desprestigiando, difundiendo negatividades. Eso está mal, ¿no? Porque pues ahora sí que yo sí oigo algún partido que está con esas negatividades, se quema ante mis ojos y yo no votaría por él ni por nada, porque son personas muy negativas. ¿Por qué lo hacen, maestra? ¿Qué no saben de esta ley? Pues pueden impugnarla. Aquí pueden. No, y aparte ahorita por la ley electoral es bien clara para decirte lo que se puede o no se puede, pero pues lamentablemente hay una ley, una guerra sucia. Sí. Y ¿saben qué? Creo que lo más importante aquí, lo que yo les enseño a mis alumnos es, bien o mal, uno siempre debe de respetar una institución. Claro. Y lamentablemente, desde hace muchos años en México, las instituciones han decaído. Sí. Por la falta de credibilidad de ellas. Y esto es como pues es una afectación que hemos tenido como mexicanos. De vez de crecer, hemos disminuido en este tipo de acciones que yo creo que lo único que hacen es entender que a México nos falta mucha educación, nos falta credibilidad,
pero también nos falta un componente importante, que es que las personas y los funcionarios que son parte de estas instituciones carecen de esa educación de la cual yo hablo. Ay, sí. Que a lo mejor no son verdaderos representantes y que pues lamentablemente estamos viviendo, como diría Kafka, en un caos mexicano, que ojalá y esto pronto termine. Aunque todos estos anuncios, muchachos, por ejemplo, que hay ahorita, pues muchos, como ustedes se dan cuenta, ya han sido vedados por el Instituto por el INE, porque son prohibidos por la ley. Y hay muchos ignorantes. Les Hay cobran, muchos que son muy ignorantes. pues la verdad es que, muchachos, como dicen, no me gusta meterme en cuestiones proselitistas, ni mucho menos, porque soy apartidista radicalmente, pero pues hay que educarnos, hay que investigar, hay que conocer, saber para definir cuál va a ser el mejor voto al cual nosotros vamos a tener que realizar el 6 de junio para que México pues no caiga en estos problemas que tenemos ahorita, o por lo menos tratemos de saltar este bache que estamos viviendo ahorita los mexicanos en materia de seguridad, en materia económica, en materia social, en materia de seguridad, en materia de seguridad jurídica, etcétera, ¿sí? Porque sí creo que estamos viviendo ahorita tiempos muy, muy difíciles. Aparte, esta pandemia trajo consecuencias radicales, no nomás a nosotros, a todo el mundo, nos hizo cambiar. Es algo que no se esperaba. Así que... Pero hay una cosa, maestra, que la mayoría de los candidatos que yo he escuchado, se les nota a leguas que son ignorantes completamente de todo esto que usted nos está diciendo. Por eso, por eso hay que elegir a personas preparadas. El punto es que preparadas, que lamentablemente no eligen a las gentes preparadas, pero deben ser gentes capaces, preparadas. A mí cuando me dicen, un rector de la Universidad de Guadalajara es parte ahorita de una campaña y es un representante, pues por lo menos sé que es preparado. Bien o mal, es preparado. Sí. Pues si me dicen que un artista o un boxeador va a ser el representante para presidente de un municipio, pues la verdad, muchachos, yo no tengo nada en contra, no voy a discriminar, pero no es una gente preparada. Y saben que la preparación, la educación, bien o mal, que tú tengas títulos, que tengas doctorados, que tengas maestrías, que tengas una carrera de meritocracia política, también eso tiene que ver mucho. No, a lo mejor no tiene tantos títulos, pero tiene una carrera de meritocracia de años, donde sus méritos hacen que esta persona sea digno candidato para ese puesto, pues sabemos perfectamente bien que llevamos un porcentaje de gane. Que tengan sentido. Así es, así que, bueno, ¿alguna duda, muchachos? Pues no, bueno, pues nos quedamos hasta aquí. Todo está bien. Pero la próxima semana vamos a irnos un poquito más rápido, porque fíjense que ahora nos fuimos muy lentos. Ay, pero está completo. Pero está bien, les gusta, ¿no? Ay, sí, maestra. Aquí nos quedamos, dejen ponerle aquí, nos quedamos en libertad en el artículo texto de conciencia. Aquí nos quedamos. Les voy a mandar una tarea, entonces, a ratito, la tarea va a ser, por favor, que me investiguen la clasificación constitucional de los derechos en México. O sea, ¿cuáles son los derechos de libertad? ¿Cuáles son los derechos de igualdad? ¿Cuáles son los derechos de seguridad jurídica? ¿Y cuáles son los derechos políticos y económicos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, maestra. ¿Alguna duda, muchachos? Muy sustancial la clase, maestra. Muchas gracias. No, maestra, gracias por todo. Nos quedamos, nos vemos para mañana, Sandrita. Te agradezco muchísimo y quedaremos la próxima semana. Sandra, quedaremos, Sandrita, la próxima semana. ¿Lista, maestra? Buen fin de semana a todos. La próxima semana nombro lista, porque ya no nombré lista hoy. Bueno. Oiga, maestra. Disculpe la molestia de estar a pregunte y pregunte. Ay,
contrario, me da mucho gusto tenerlos como alumnos y la parte enriquecedora para mí son esas preguntas. Igualmente, Muy buen fin maestra. de semana, muchachos. Igualmente, Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, Bye. maestra. Igualmente. Bye. Buen fin de semana. Que descansen. Que Adiós. descansen, bye. Bye. Luego, bye.